Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de Telenoche en cuarentena. Hoy es miércoles y los miércoles son de liderazgo responsable en Telenoche y ustedes verán cómo hoy vamos a utilizar esta herramienta tan poderosa para analizar un tema que ha sido la primera tendencia en la República Dominicana en el día de hoy. Pablo Alborán, el cantante español que se declaró homosexual. Ustedes saben que en los últimos años, y ahorita voy a decir por qué digo eso, del 90 para acá, el tema de la homosexualidad se ha vuelto viral. Se ha vuelto viral. ¿Por qué se ha vuelto viral? Esto lo explica. Esto lo explica. Y entonces nosotros hemos llegado a una serie de conclusiones gracias al liderazgo responsable que por primera vez lo vamos a decir público. Vamos a tomar hoy varios minutos en el segundo segmento para explicar cómo liderazgo responsable analiza el tema de la homosexualidad, que para liderazgo responsable tiene la misma causa que la obesidad y tiene la misma causa que la drogadicción. Son temas muy complejos. ¿Por qué? Son temas complejos porque agreden la identidad, la sensibilidad, no solamente de las personas, sino de su familia. Y hay también otras lecturas de expresiones homosexuales que tú no se las puedes atribuir a un solo factor, porque son lecturas de esa condición que vienen incluso desde el nacimiento, desde niños, que no hay una definición apropiada de la identidad sexual. Pero vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Quédense ahí, porque lo que le voy a ofrecer hoy, yo estoy absolutamente seguro de que ustedes no lo han leído en ninguna parte. Y si lo leen en alguna parte, lo que yo le voy a decir, háganmelo llegar. Que yo, con toda la humildad del mundo, lo integro aquí. Porque la idea es entender la sociedad en la que nosotros vivimos y no cometer los errores que están cometiendo ahora los que se llaman blancos contra los que se dicen llamar negros. Son dos cosas absurdas, producto de que el sistema educativo tiene demasiado vicio. El color blanco no se le puede atribuir a nadie, no hay nadie blanco. El color negro es una distorsión. Hay personas que tienen más o menos melanina en función del entorno donde se desarrolló su ADN. Punto. Después de ahí somos iguales. Pero en la iglesia, en la escuela, la iglesia no te permite abordar el tema de la raza a ese punto de vista, porque vamos a llegar a Lucia Australopithecus afarensis. Si le tienen miedo como el diablo a la cruz, a que nosotros venimos de África y venimos y somos familia de los primates. No somos familia de los simios. Ustedes verán cuando analicemos la homosexualidad ahorita, cómo entra, ¡pum!, el tema de los primates. Con los bonobos, los monos hippies de África, del Congo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces ahora, además de ese tema de Pablo Alborán, vamos a estar hablando de la fase 3 de el desmonte de la cuarentena. Este fin de semana cumpliríamos el 19 y estamos 16, 3 meses en cuarentena. 3 meses ya. 3 meses. ¿Sí? El tiempo se va súper rápido. Y entonces nosotros no vamos a poder pasar a la fase 3, que tenía impacto en la religión, que iba a poder celebrar 3 cultos a la semana, iba a tener impacto en el empleo, porque ya la micro y mediana empresa iban a poder llevar todos sus empleados. Pero eso se paralizó. ¿Por qué? Por un aumento de los casos. Entonces, vamos a ver cómo se están comportando las estadísticas en el boletín. Si Carolina, por favor, nos pone el boletín para nosotros poder analizar algunas cosas. Caro, ponme el boletín, por favor. Ok, ahí tenemos el boletín. Pero resulta que
El boletín nos indica que nosotros tenemos 14.216 recuperados del virus, pero tenemos 24.100 casos confirmados. Activos 9.256. Esos 9.256 están compuestos por los 2.687 que están hospitalizados y los 6.569 que están recuperándose en sus casas. Ustedes ven que por cada 2 pacientes en la casa, en el hospital tenemos 6 en la casa. Por cada 2 pacientes en el hospital, tenemos 6 en las casas. Y ese dato es importante que lo anoten por ahí. Lamentablemente se nos han ido 633 dominicanos por la crisis y hoy tenemos 419 casos nuevos. 419 casos nuevos. ¿Qué dicen los indicadores más efectivos del coronavirus? Hay 2 indicadores que son los que yo considero los indicadores más efectivos. Esos indicadores más efectivos son los pacientes hospitalizados, que aquí lo tenemos en 2.687, y los pacientes hospitalizados graves. Los pacientes hospitalizados graves están al día de hoy en 137 en unidad de cuidados intensivos. Ayer eran 145, o sea que bajaron 7 la cantidad de pacientes en cuidados intensivos. Ese indicador es muy importante porque eso realmente explica cuál es la gravedad de la crisis. Hay 137 casos que están en cuidados intensivos y hay 2.687 en aislamiento hospitalario. Con esos indicadores, la comisión del gobierno que está manejando el COVID, le dicen alto nivel, yo no sé por qué le dicen alto nivel a eso. La comisión del gobierno que está enfrentando y gestionando la crisis del coronavirus ha sugerido al presidente de la República que no pasemos a la etapa 3. Y yo creo que eso es correcto. Porque lo que estamos viendo hoy no es más que una consecuencia de la etapa 1, donde la gente empezó a comportarse como si estuviéramos en la etapa 3 y 4. Aquí lo único que falta para que la sociedad se comporte como si no tuviéramos virus es el toque de queda. Después todo lo otro se fue a pique. Todo lo otro se fue a pique. Y eso es lo que ha hecho que los casos se disparen. Por eso es tan interesante que el desmonte de la cuarentena está sujeto a meta de cumplimiento. Y como no pudimos cumplir los objetivos de la etapa 2, no podemos pasar a 3. Nos quedamos en Chihuahua ahí. Hasta que volvemos a bajar esas estadísticas. Si no, tenemos que volver para atrás. Tenemos que volver para atrás. Y la sociedad empezó a comportarse de una vez como si estuviéramos sin problema. Y no estamos sin problema, señores. Esto es una vaina seria que te mata. Y la gente no entiende esa vaina. Y se comporta. Otro elemento que yo creo que se mantiene, por lo menos en los centros donde yo me muevo, es la mascarilla. La mascarilla de alguna manera se ha respetado. Pero ya tema de distanciamiento, el tema además de la mascarilla, por la mucosa de los ojos se te puede meter el virus. Pero ya tendría una gente que hablarte muy de serio. Pero ya la gente no jode con lentes, no jode con guantes. La gente ha respetado la mascarilla. Y la mascarilla es una de las cosas más efectivas, aunque es sumamente incómoda de utilizar, pero es efectiva. Y eso, de alguna manera, yo creo que por lo menos en los centros urbanos se respeta. Ahora, si el gobierno pudiera hacer un esfuerzo para que el tema de la mascarilla y el distanciamiento se cumplan de verdad, entonces yo creo que nosotros pudiéramos salir de este tema. Pero con los niveles de desorden social que yo estoy viendo en este país, me parece que vamos a durar 3 o 4 o 5 semanas en la fase 2.
Eso es lo que yo estoy viendo desde ahora. El gobierno recibió mucha presión de los políticos y de los comerciantes para desmontar la cuarentena. Yo no hubiera cedido a eso sin base científica. Yo no hubiera cedido sin base científica. Pero el gobierno decidió llevarse de ello y acogió el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud para el desmonte. La etapa 1 fue buena, pero la 2, lamentablemente, no la hemos podido superar. Vamos a ver qué pasa. Una noticia positiva a propósito del coronavirus es la que indica que han experimentado con un medicamento que se llama dexametasona. Dexametasona es un esteroide que se usa para bajar la inflamación en el tema de artritis, alergia, asma, etc. Ese antiinflamatorio, un esteroide, la OMS señala que está dando buenos resultados en pacientes de coronavirus y ellos dicen que esto se usa desde hace más de 60 años, pero que ha dado un buen resultado y entonces van a recomendar su uso, sobre todo el impacto que tiene esto es que es sumamente barato. La dosis de la dexametasona es de unos $6 y eso es manejable para salvarle la vida a una gente. Quizás esta sea la mejor noticia de la semana en materia de coronavirus, porque el problema del coronavirus es que las personas que tienen el sistema inmunológico débil, comprometido con otro tipo de enfermedades cardiovasculares o de obesidad o cardiorrespiratoria o respiratoria, puede tener problemas serios y puede perder la vida. Si nosotros lográramos conseguir un buen medicamento en lo que llegue la vacuna, de que no se nos mueran las personas, podemos convivir con esto. El problema es que se mueren las personas. Y para mí, por eso esta es una de las noticias más importantes de esta semana, porque este medicamento es de fácil acceso a nivel global. Sobre todo, si todo lo además, como tiene 60 años, ya es genérico, ya perdió la protección intelectual de esos laboratorios buitre. Y entonces todos los gobiernos lo pudieran producir. La dexametasona, que la OMS la está promoviendo como un medicamento útil para los pacientes que están en estado de gravedad. Es un antiinflamatorio esteroide que se usa, repito, desde los años 60. Señores, entonces nada, vamos a ver qué pasa con este tema en los próximos días. Nosotros vamos a hacer el primer cambio, la primera pausa comercial. Y cuando volvamos, vamos a hablar de este tema de Pablo Amoral. Pablo, ¿cómo que se llama el tigre? Espera, Pablo Amoral. Espera, voy a buscarlo aquí para no estar hablando vaina. A ver. Pablo Alborán es que se llama. Entonces, con eso venimos. ¿Qué dice el liderazgo responsable sobre el tema de la homosexualidad? Lo vamos a tratar a nivel general, porque no vamos a entrar en todos los detalles cuando volvamos de la pausa. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, miren, la primera tendencia en la República Dominicana es el anuncio del cantante español Pablo Alborán de que es homosexual. Se declaró homosexual y eso ha generado una conmoción porque el tipo tiene mucho posicionamiento y él no daba señales de esa vaina, de ese comportamiento, pero de repente, ¡blup!, dice eso y él le argumenta que nada, que él tenía esa necesidad de comunicárselo a la gente y se lo comunicó. O sea, él ha asumido eso como una actitud definitiva en su vida, como un cambio de comportamiento sexual y social frente a la sociedad.
Y eso llama la atención porque eso no es lo normal. Lo normal es la heterosexualidad, no la homosexualidad. Y por eso llama la atención. Ok, pero ustedes han visto, como he visto yo, como hemos visto todos, que a partir en los últimos 30 años, yo lo ubico en los 30 años y voy a decir por qué ahora, ha habido como un destape de ese tema. Un destape de ese tema y en el mundo entero hay un paquete incluso de legislaciones, de lobby, de ONG. Nosotros tuvimos aquí una pareja homosexual como embajadores, porque Barack Obama, que no ha estudiado este tema desde el punto de vista científico, usa el homosexualismo, lo usaba como lobby para recaudar dinero en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y entonces le daba todas las embajadas a esos tigres. Y aquí vino Brewster, creo que se llamaba. Tuve un debate interesantísimo con él en Sol de la Mañana y yo le dije, mira, búscame un argumento científico para yo creer en lo que tú dices que la homosexualidad es normal. No, no es una normalidad. Ahora, en 3, 4, 500, 5,000 años pudiera llegar a hacerlo. Yo creo que sí. Vamos a entrar en materia. ¿Qué dice el liderazgo responsable para explicar el comportamiento mayoritario en cuanto a las estadísticas que vemos hoy? Sigue siendo un comportamiento minoritario, pero es mayoritario en comparación a lo que era antes. ¿Qué es el antes para mí? La Guerra Fría. Antes de 1990, tú podías conocer, nosotros teníamos en el ensanche Quiqueya un homosexual, uno solo, todo el mundo lo conocía, se llamaba Orquídea, creo que era mozo. Y cuando Orquídea pasaba por la calle, por la 18, en el ensanche Quiqueya, era una especie de espectáculo, todo el mundo goceando. Era un homosexual amanerado de los años 80, uno solo. En muchísimos barrios que había en el Quiqueya, había uno solo. Pero ahora, uno sabe, ahora es normal esa vaina. No quiero decir esa vaina porque yo no estoy haciendo un análisis en términos peyorativos. Estoy tratando de ser objetivo. Entonces, si se me sale una vaina, es parte del lenguaje coloquial, no y denotativo, no tiene que ver con prejuicios. ¿Qué dice el liderazgo responsable para entender el comportamiento homosexual? Oigan, o el destape, o el aumento de los casos de homosexualidad en el mundo. Dice, la guerra y la economía, oigan esto, el ciclo de la guerra y la paz en el avance de la civilización. Página 5 de los fundamentos del liderazgo responsable. La guerra y la economía como pilares fundacionales del progreso humano han marcado el paso en el avance de la civilización soportada por el sistema de valores y de creencias que construye la religión. ¿Ustedes están oyendo? Guerra y economía, pilares del progreso soportados por los valores y creencias que construyen la religión. Ese trípode de poderes es el soporte de la humanidad e implica el predominio de determinados grupos sobre otros y su éxito, así como el éxito de las demás relaciones sociales derivadas, dependerá de la gestión que esos liderazgos primarios hagan de los recursos del entorno y del conocimiento. Entonces, ¿qué dice el liderazgo responsable sobre el comportamiento de los tres poderes que son seguridad, economía y religión? Los tres poderes. Economía es tres, es seguridad, religión y economía. Según se comporten esos tres poderes, así mismo se van a expresar las relaciones sociales. Cuando estamos en guerra, la seguridad pasa a un primer plano. Y la economía pasa a un segundo plano. Cuando la seguridad está en un primer plano, comportamientos como el de la homosexualidad no se desarrollan. Oigan lo que yo estoy diciendo. Esto ustedes no lo han visto en ningún lado. Cuando una sociedad, una familia, una persona, una comunidad, un país, una región o el mundo están en crisis, el comportamiento homosexual no se puede desarrollar. ¿Por qué no se puede desarrollar? Porque cuando la economía está en un segundo plano, la economía no impulsa las condiciones que cambian el uso que nosotros le damos
a los neurotransmisores de la sexualidad. Cuando estamos en guerra, esos neurotransmisores se comportan de una manera conservadora. Y cuando estamos en paz, esos neurotransmisores se comportan de una manera placentera. Dependiendo cuánto dure el estado de guerra o de crisis y cuánto dure el estado de paz o de estabilidad, entonces el comportamiento se va a consolidar. ¿Cuánto tiempo tenemos en paz? 30 años el mundo tiene en paz. Desde que cayó el muro de Berlín en el año 1990. Tenemos 30. En esos 30 años de estabilidad, el comportamiento de los humanos con relación a los neurotransmisores que tienen que ver con el sexo, tienen que ver con la comida y tienen que ver con la droga. Vamos, me voy a empezar a explicar. Nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama oxitocina. La oxitocina es una hormona clave en procesos como ¿qué? Enamoramiento, apetito. ¿Ustedes también? Apetito. O sea, yo encuentro un denominador común con la oxitocina entre el comportamiento sexual y el comportamiento alimenticio. Ahora, el comer y el tener sexo ¿tienen un principio placentero? No. Tienen un principio de sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de sobrevivencia, nosotros comemos para sobrevivir, porque hay escasez de comida. Entonces, como hay escasez de comida, nosotros comemos para sobrevivir. Nosotros no comemos para engordar. Ustedes están viendo lo que estoy diciendo. Entonces, es muy difícil que en una sociedad de guerra usted encuentre altos niveles de obesidad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de alimentos es menor. Ahora, en una sociedad de paz como la que tenemos ahora, hay un exceso de comida, porque la seguridad pasa a un segundo plano y la economía pasa a un primer plano, y la economía convierte esas hormonas, las papilas gustativas que están ahí, las papitas fritas, el hamburger, la pizza, el taco, el refresco, la hacen en función de, no de nutrición, en función de que te guste. Y convierten la comida, que tiene un rol primario de satisfacer una necesidad energética de los seres humanos, la convierten en una mercancía para que te guste, no para que te nutra. Si te nutre, es un efecto secundario. Lo primero es que te guste, que te guste. Entonces se convierte en una actividad de placer. ¿Y qué pasa? Termina la sociedad teniendo altos niveles de obesidad, como la República Dominicana, que tiene más obesidad que desnutrición, nosotros los dominicanos, porque tenemos desde el año 1965, aquí no peleamos, y desde el año 1990 hemos tenido dos crisis, señores. La crisis del 2003, que fue estructural, nos arrancó la riqueza, nos llevó a niveles de 1968 del PIB. Y la crisis del 2008, que fue más pasajera, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Después nosotros no hemos tenido crisis económica, es creciendo y creciendo y creciendo. Y tenemos una disponibilidad de comida que ha llevado a nuestras clases urbanas a tener problemas de obesidad o de preobesidad. Y eso va a crear condiciones de salud en el futuro terrible, porque aquí no hay una política de estado de alimentación. A mí no me dio tiempo a someter el proyecto, pero lo tengo en borrador. El proyecto de ley de estado de alimentación inteligente. Lo tengo, es uno de mis discursos de alimentación inteligente. Eso mismo pasa con la oxitocina cuando usted la enfoca en términos sexuales. El sexo, no, el único animal que tiene sexo por placer son los seres humanos. Y los bonobos, que son primos nuestros, que son unos chimpancés que están en el Congo de África, que quedaron atrapados en la parte norte del río Congo. Y los chimpancés perdieron la capacidad de defensa, no tienen con quién pelear. Contrario a los chimpancés tradicionales,
que viven peleando. ¿Por qué los chimpancés bonobos perdieron la capacidad de defensa? Perdieron la capacidad de defensa porque no tienen depredadores, porque quedaron atrapados en una isla del río Congo. Y quedaron atrapados, y eso es un paraíso para ellos. Se volvieron homosexuales los monos. Se volvieron homosexuales. La mayoría de ellos, ¿por qué? Porque tienen 1 millón de años en bienestar. Esto es muy duro, señores. Esto es muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Que los bonobos entraron en un ciclo de estabilidad, de paz. No pelean por comida porque tienen más comida de la cuenta. ¿Y qué hace? Todos los problemas los resuelven con sexo. Por eso yo digo que dentro de 5.000 años, 10.000 años, 20.000 años, quizá ese rol que juegan los neurotransmisores y las hormonas, que para mí son la clave de este debate, pudieran cambiar de rol, porque el ser humano las creó por una necesidad, las puede cambiar el cerebro. Ahora, ¿para qué es, por ejemplo, el tema del sexo hoy día, en función de cómo está estructurado nuestro cerebro? ¿Es para reproducirnos? No es para placer. No, solo nosotros y los bonobos que nos siguen a nosotros en la cadena de evolución, es que le estamos dando ese uso a las hormonas del sexo. Entonces después viene otro tema un poco más delicado y engorroso, pero hay que tratárselo a ustedes, o ustedes quieren que le sigan hablando mentira por ahí y disparate. No, voy a decir la verdad. El tema de la defecación. Las personas sienten placer cuando van al baño a defecar. ¿Por qué? Porque ahí tiene que producirse un placer como compensación para que las personas y los animales defequen, porque si no defecan, se intoxican y se mueren con la pupú dentro. Entonces, hay una serie de neurotransmisores que se concentran en la zona de defecación para que tú quieras ir al baño. Como hay una serie de neurotransmisores que se concentran en las zonas genitales para que tú quieras tener sexo. Como hay una serie de neurotransmisores que se configuran en nuestro sentido. Cuando tú ves una comida con hambre, todos los sentidos se actúan. Tú la hueles, tú la escuchas, una carne crujiente o una papa crujiente. Tú la hueles, tú la ves, tú la tocas, tú la sientes el calor. Entonces, los sentidos, creo que se llama trigémino, el órgano que coordina la captación de la sensibilidad que genera el alimento cuando tú lo ves por tus sentidos. Entonces, ese efecto de que la comida te llame la atención no procura que tú te vuelvas gordo o gorda, procura que tú no te mueras por falta de comida. Ahora nosotros lo convertimos, de ser un hecho de sobrevivencia, lo convertimos en un hecho de placer. Y por eso es que nosotros tenemos estos indicadores altísimos de homosexualidad y tenemos estos indicadores altísimos de obesidad, porque tienen la misma causa. Pero los españoles no lo ven así, porque los españoles no han enfocado el tema desde el punto de vista científico. Entonces, ¿qué hace la persona que tienen el comportamiento homosexual? Como son homosexuales, utilizan entonces el proceso de placer de la defecación para placer sexual. Eso tiene muchísimos riesgos sanitarios. Hay que bregar con eso. Ellos tienen que bregar con ese tema. Ahora, esa es la explicación científica que tiene este tema. No lo van a ver en ninguna otra parte. Yo no lo he encontrado. Yo pude llegar a esa conclusión por esto que está aquí. Liderazgoresponsable.org. Lo pueden buscar, obviamente. Aquí lo que habla es de cómo se comporta la sexualidad, la alimentación y la drogadicción, que es el otro tema. La drogadicción. ¿Por qué los seres humanos en sociedades que están en crisis hay menos indicadores de adicción? En Haití tiene que haber, señores, miren, para que ustedes sepan de lo que yo les estoy hablando. En Haití tiene que haber menos indicadores de obesidad, menos indicadores de homosexualidad
y menos con indicadores de adictos que nosotros, igual que en Cuba. En Cuba, que es una sociedad que está permanentemente en crisis, luchando por su sobrevivencia, tiene que haber menos indicadores de obesidad, menos indicadores de adicción y menos indicadores de homosexualidad. Pero si ustedes buscan, para no poner a República Dominicana como ejemplo, vamos a poner España y vamos a poner Estados Unidos. En España tiene que haber más indicadores de obesidad, más indicadores de adicción y más indicadores de homosexualidad. Porque España, a los neurotransmisores que tienen que ver con esas tres áreas de la sobrevivencia, que es el sistema de estímulo del cerebro, el sistema nervioso, entonces le da un uso de placer. Haití y Cuba le da un uso de sobrevivencia. Estados Unidos le da un uso de placer. Por eso en Estados Unidos hay muchos homosexuales, muchos obesos y muchos adictos. Inglaterra le da un uso de placer a los neurotransmisores. Por eso entonces en Inglaterra hay muchos homosexuales, muchos obesos y muchos adictos. Si España, Inglaterra y Estados Unidos, según lo que dice esto, entrar en un ciclo de paz, esos indicadores se caen. ¡Bum! Como están en Haití y como están en Cuba. En cualquier país que esté en guerra, no puede haber indicadores altos de homosexualidad, ni de obesidad, ni de adicción, si no, esto no sirve. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? Muéstrenme un país en crisis, a mí, a José Lalú, donde los indicadores de adicción a droga, homosexualidad y obesidad se hayan disparado en crisis. Eso es imposible. Eso tiene carácter axiomático, tiene carácter de ley, de comportamiento de la sociedad. Es lo que decimos nosotros aquí. Y por eso es que, como pasa con los españoles, como pasa con los ingleses, como pasa con los norteamericanos, que hasta en el cuerpo diplomático estaban poniendo los homosexuales, así mismo pasa con los bonobos en África, porque los bonobos también viven en un estado de bienestar y de placer y de satisfacción, como viven los españoles, como viven los ingleses y como viven los norteamericanos. Y hay una franja también de la República Dominicana que tiene ese comportamiento porque disfruta de esos niveles de satisfacción, a nivel institucional, a nivel personal, porque el entorno es que determina también este comportamiento. Quería hacer esta reflexión. Son muchas cosas, señores, son muchos. Yo tengo mucho tiempo investigando este tipo de temas y no lo puedo esbozar todo en 15 minutos. Es imposible eso. Pero ahí está ya un marco general para que ustedes partan de ahí y puedan entender por qué ocurren este tipo de comportamientos. Hay otro tipo de modalidad de homosexualidad que tiene que ver con una distorsión cromosomática. Eso no tiene que ver con comportamiento de ciclo de guerra y de paz, o de estabilidad y de crisis. Eso no tiene que ver con eso. Y eso merece todo el respeto. Hay tres formas, con esto termino, de usted abordar la homosexualidad. Tres, no hay más. Como observador, cuando usted observa el fenómeno de la homosexualidad, ¿cómo usted lo aborda? O usted lo apoya, o usted lo rechaza, o usted lo tolera. Apoyarlo y rechazarlo son los dos extremos de la observación. Tolerarlo es situarse en el medio. Esa es mi perspectiva del tema. Tratar de situarse en el medio para poder entender el problema. Y cuando tú entiendes el problema, se disparan las vías de abordaje del mismo. Para mí, ese es el enfoque que quería transmitirle a ustedes sobre el destape de Pablo Alborán, el español. A partir de ahí, ojalá que se inicie un debate importante sobre este tema. Vamos a hacer un cambio y venimos con Yamil Abreu. ¿Cómo es posible que un tipo con este perfil, el Estado le dé un certificado de no antecedentes penales, señores? Volvemos en breve, después de la pausa. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, miren,
En este tema, yo quiero hablar un poco de el caso de Yamil Abreu. Él les quiere enseñar algo que yo tengo acá. Lo que yo tengo aquí es el proyecto, la propuesta de modificación que yo sometí como legislador a la ley orgánica de régimen electoral, que es la ley que está rigiendo ahora. Se aprobó en febrero del año pasado. Ese proyecto, a ese proyecto yo le sometí varias propuestas en dos categorías. Una categoría que tenía que ver con la creación de la Procuraduría Especializada en investigación y persecución del delito, de los delitos electorales. Esa era la primera grupo de propuestas. Y el segundo grupo de propuestas era, miren ahí, ojalá que se pueda ver. Ojalá que se pueda ver. Dice ahí, principios del financiamiento político electoral privado. Eso que está ahí. Principio del financiamiento político electoral privado. Ese era el segundo grupo de propuestas que yo hice como miembro de la comisión bicameral que conoció esa ley. También yo propuse que se eliminaran los Nicolai, me lo tumbaron, es una propuesta que yo llevé, porque eso viola la ley de medio ambiente y afecta a la salud de la gente. Yo propuse que los candidatos no debían pagar publicidad comercial, porque nosotros no vendemos hamburguesas, ni vendemos ropa, ni vendemos electrodomésticos. Nosotros lo que somos es políticos, hacemos política pública. Entonces, si mi actividad en el Congreso no tiene fines de lucro, ¿por qué yo tengo que pagar publicidad comercial? Cuando todos los medios son del Estado y yo voy a trabajar para el Estado. Eso yo lo propuse y me lo tumbaron también. Yo propuse el tema de la campaña sucia, eso está en la ley, me lo aprobaron. Yo soy el autor de todo eso. Y entonces, en cuanto a los principios del financiamiento electoral, eso fue como si me hubiesen dado una puñalada. Oigan, todo el sistema electoral se fue en contra mía en esa época. Se fue en contra mía mi partido, el PLD. Mi partido no toleraba que yo hablara de eso. Se fue en contra mía el PRM. El PRM se opuso a los principios del financiamiento electoral. Se fue en contra mí el PRCC, el Partido Reformista y todos los minoritarios, porque muchos no se pusieron en contra mía, pero no me apoyaron. Los minoritarios que están ahí, todo el mundo le quería coger cuarto a todo el mundo. Y por eso no apoyamos los principios del financiamiento. Bueno, pues ahí están todos embarrados con el narcotráfico. La única razón que explica la presencia de un narcotraficante en un partido político es el dinero sucio, porque todo lo demás es pérdida. Incluso sin pertenecer al partido, le hace daño. ¿Cuánto daño le hizo Quirino a Leonel? Y quizá Leonel nunca le dio la mano a Quirino. Pero miren cómo el narcotráfico impacta negativamente en la política. Yo hubiese sido Leonel y yo llevo ese caso a los tribunales. Porque Leonel dejó eso así. Lo dejó así. Después vino Jaime Bailey y dijo que unos generales que estaban vinculados con el narcotráfico le daban cuarto a Leonel también, y también lo dejó así. Yo no lo dejo así. Porque al final tú tienes una imagen histórica que cuidar. Ahora mira lo que dicen de Abinader. Porque Yamil Abreu, señores, no es de cocaína que lo están acusando en Estados Unidos. Es de heroína. La heroína tiene un efecto devastador en el cerebro. Devastador, se apropia
de zonas clave del cerebro y crea una adicción súper rápida. Entonces la gente tiene otro efecto colateral y es que usa cualquier jeringa para inyectarse cuando es adicto. Y esa jeringa cualquiera te transmiten un paquete de enfermedades. La peor tragedia que le puede caer a una familia es una adicción de heroína en alguno de sus miembros. Eso es intolerable. Y de heroína, 2 cargamentos de heroína. ¿No están acusando? ¿Ustedes están oyendo esa vaina? Ahora, yo no quiero analizar mucho el caso porque después dicen, no, porque la luz lo está diciendo porque es del PLD. Mentira. El PRM usa mi video para atacar al PLD. La gente que me conoce sabe que con esta postura yo no negocio y no hago política con esto, no lo necesito. Ahora, ¿cómo es posible que un tipo así fuera alcalde? Porque él era alcalde de La Laguna, de Padre la Casa. Él era alcalde. Él perdió la alcaldía porque el gobierno metió ahí más de 2.000 millones de pesos en obra. Pero el tipo lo acusan de haber matado al menos 4 personas y no hay una investigación abierta. Su mujer era la fiscal, señores. Y ahí el PLD como gobierno tiene una cuota de responsabilidad. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano le emita un certificado de no antecedentes penales a una persona con ese comportamiento? No solamente narcotraficante, sino un asesino. Porque lo dice el expediente acusatorio, el mismo PLD, el mismo Ministerio Público se lo da, a menos que eso esté truqueado, pero el Ministerio Público ha dicho que el certificado es falso. Se lo da. Entonces es una doble moral en el fondo. La lucha contra la droga es una doble moral. Yo digo que el gobierno de Estados Unidos utiliza el narcotráfico en estos países chatarra, para controlar a los políticos corruptos y a los militares corruptos. ¿Por qué Estados Unidos ha mostrado tanto interés? Estados Unidos tiene una abogada en la audiencia del viernes que viene. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en este caso? Porque Estados Unidos, si eventualmente Luis ganara, lo tiene amarrado con ese caso ya por ahí. Lo tiene amarrado porque Estados Unidos sabe que ese tipo nada más está ahí porque da cuarto. Si no, ¿para qué está ahí? No lo que hace que te daña la imagen. Es el dinero sucio. ¿Qué es lo que impidió que yo fuera candidato a diputado, a senador? De hecho, si yo hubiese imaginado la crisis del coronavirus, yo hubiese sido el candidato del PLD ahora. ¿Por qué yo no fui el candidato? Porque yo pensé que la campaña iba a ser territorial, no mediática. Y la campaña territorial me costaba 75 millones de pesos en el mejor escenario. Y en el peor escenario me daba 100. Cuando yo tiré mi número, yo dije, wow, ¿de dónde yo saco 100 millones de pesos? El PLD me va a dar 20 y me va a tirar para la calle para que yo busque 80, para que me joda y que lleve con la mano amarrada al Congreso y no pueda hacer nada. Porque ahora yo en la Cámara de Diputados yo digo lo que me dé la gana porque a mí nadie me dio cuarto. Yo gané por mi posicionamiento en los medios y mis propuestas y mi discurso y he mantenido esa vaina. Ahora, como senador yo no puedo ganar con mi posicionamiento, tengo que buscar cuarto para pelear en la calle el voto. Pero si se aprobaban los principios del financiamiento, había que darme a mí lo mismo que le daban a mi competencia, los partidos. Pero como esto no se logró aprobar y lo rechazaron, yo dije, yo no voy a ser candidato con esa regla del juego, porque eso estimula la corrupción. Todos los candidatos que están compitiendo ahora tienen que cogerle dinero sucio a los empresarios, a los políticos corruptos y al narco, porque lo que da la Junta no es suficiente. Y no quisimos limitar el financiamiento. Y ahí tiene el PRM un gran problema que le puede costar, oigan lo que le estoy diciendo, que le puede costar el poder al PRM, porque es que, señores, hay videos que dicen que el PRM tiene más de 15 narcotraficantes en su estructura. Es una locura. En términos institucionales, en términos culturales, eso se volvió pop. Las narconovelas volvieron un tema pop el narcotráfico. En términos institucionales, eso es espantoso, pero en términos culturales, a la gente no le importa esa vaina. Porque los medios de comunicación se encargaron de hacer que eso fuera cool. Tú tienes un tipo que se llama Rafael Anaya, que es un actor mexicano, que todas las mujeres le gustan, le gusta a todas las mujeres, a él es el señor de los cielos. Eso se vuelve friendly.
Yo recuerdo cuando mataron al Chilin, que era uno de los sicarios de Pablo Escobar, que la gente lloró en su casa, en la televisión. Un tipo que tiene más de 500 muertes arriba. Un maldito criminal. Entonces, nada, señores. Y por último, brevísimo, a ver si me tomo un minuto. Los indecisos ya son menos de 6%, faltando menos de 20 días para las elecciones. Hay que distribuirlo proporcionalmente entre las tres partes. Si usted divide el 6% entre las tres partes, ninguno de los candidatos alcanza el 50% más uno. Lo que significa que si no hay una alianza, va a haber segunda vuelta. Si no hay una alianza con una de dos de las tres fuerzas, va a haber una segunda vuelta. Porque ya las candidaturas no tienen de dónde crecer. Y ya el voto se ha endurecido, falta menos de un mes. Y hay dos partes de esas tres, que es Leonel y Gonzalo, que tienen una base común. Yo hablo con decenas de leonelistas diarios, son mis amigos de 20 y 30 años. Abajo no hay problema. El problema lo tienen Leonel y Danilo, porque tampoco entre Gonzalo y Leonel hay problema. Y yo espero que la racionalidad se imponga, porque para mí el PRM en términos políticos no tiene nada que ofrecerle a Leonel. Quizá Leonel pueda tener la motivación de sacar un 5% y ser un partido grande y recibir financiamiento de la Junta, que son muchísimos millones de pesos mensuales. Pero Leonel tiene un problema con eso. Y es que para Leonel pasar del 5% necesita Reformista y al BIS. Leonel está en la casilla 18. Y el BIS, el Partido Reformista también quiere esos 5%. Y Leonel no va a sacar más de un 10. Y el Partido Reformista está en la casilla 3. Leonel en la 18. Es muy difícil que si Leonel va solo saque un 5%. Vamos a esperar que la racionalidad se imponga y le busquemos la vuelta a esto, porque yo creo que en el PLD Leonel tiene mucho más que ganar que yéndose solo o apoyando al PRM. Y aspiremos a que se deje de lado el resentimiento y la soberbia y que Leonel y Danilo se junten, porque ellos en 40 y pico de años de relación tienen mucho más cosas que los une que las cosas que lo han dividido desde octubre para acá, cuando se dijeron un paquete de cosas después del proceso interno del PLD. Señores, terminamos por hoy. Nos vemos mañana en el showroom digital de los jueves. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.